Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Hola a todos, a todas, ¿cómo están? En unos minutos más daremos inicio a esta charla de Huerteando con Cristian Ponce de León. El día de hoy hablaremos por qué se estresan las plantas. Saludos hasta Costa Rica. Nos ve nuestra amiga Sheer Purple. Saludos hasta Costa Rica. Nos ve nuestra amiga Sheer Purple. Muchísimas gracias. Pues ya comenzaremos con esta conferencia, con esta charla, en la cual hablaremos sobre por qué las plantas se estresan. Bueno, hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Cristian Ponce de León González, soy de Michoacán, aquí en México, vivo en la ciudad de Morelia. Soy egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A mí me interesan y me gustan muchísimo las plantas. Es algo que a mí me apasiona conocerlas, ver qué están haciendo, cómo es que interactúan con el medio. Y pues el día de hoy hablaremos sobre eso, ¿no? Sobre, muchas veces nos preguntamos si las plantas, además de proveernos de alimentos y de hacer su función de la fotosíntesis hacen algo más, ¿no? Hasta nos llegamos a preguntar si de verdad están vivos, porque aparentemente no vemos que se muevan, ¿no? Pues el día de hoy entenderemos que las plantas hacen un montón de acciones y de actividades fisiológicas que le han permitido sobrevivir a lo largo de miles de años sobre el planeta. Y también, pues muy importante para aquellos que tienen sus huertos en casa, que conozcan cuáles son los factores o cuáles son esas acciones que podrían afectar a sus huertos, a sus plantas que tienen ahí en casa, ¿no? Bueno, pues durante esta conferencia abordaremos conceptos básicos de fisiología vegetal, que la fisiología vegetal se refiere a aquellas funciones que realizan las plantas. Hablaremos de los diferentes tipos de estrés que podemos encontrar en ellas y cuáles son las fases de respuesta, es decir, cómo podemos identificar que nuestra planta se encuentra en algún tipo de estrés. Finalmente hablaremos sobre agentes estresantes y ejemplos. Cualquier factor ambiental es considerado como un potencializador desfavorable de las plantas y a esto es lo que podemos denominar como estrés vegetal.
Podemos decir que el estrés vegetal, como una descripción simple, es un estado en el que la planta tiende a ser desestabilizada de sus funciones, seguido por una normalización y resistencia mejorada. ¿A qué nos referimos con esto? A que la planta sufre de ciertas acciones, de ciertas circunstancias que desestabilizan y le provocan ciertas complicaciones en sus funciones, y después de esto hay un periodo en el cual se normalizan y finalmente hay un periodo de resistencia. Sin embargo, si se exceden estos límites de tolerancia, como son denominados en la fisiología, pues disminuye la capacidad de adaptación y finalmente se tendría un resultado desagradable que podría ser un daño permanente o incluso podría ser la muerte de la planta. Para entender esto hay que diferenciar entre diferentes tipos de estrés vegetal, que dentro de la literatura los podemos encontrar como euestrés y disestrés. Pero son muy sencillos de entender y ustedes chicos, chicas que tienen sus huertos en casa, es muy importante que los conozcan y que los sepan diferenciar, ya que el euestrés, o se puede decir como estrés verdadero, se refiere a un estrés activador, un estrés estimulante, y que no es tan intenso. Se trata de un estrés, se puede decir positivo, que le permite a la planta desarrollarse. ¿Cómo es eso posible? Sí, entonces el estrés no siempre es negativo. Sabemos que las condiciones del clima siempre están cambiando, pero también pueden ser considerado como un estrés que permita a las plantas activarse, estimularse para crecer, desarrollarse. Y por otro lado tenemos al disestrés, o como se puede denominar como el estrés real. Este estrés es más severo, es dañino y por lo tanto tiene un efecto pues negativo sobre la planta y su desarrollo. Entonces, por lo tanto, que necesitamos diferenciar entre los diferentes tipos de estrés que están sufriendo nuestras plantas, ya que nosotros somos las que la estamos cuidando, lo estamos proveyendo de sus nutrientes, ¿no? Entonces, un estrés suave puede activar el metabolismo de nuestra planta, incrementar su actividad fisiológica y también no podría causar algún efecto dañino sobre la planta a largo plazo. Entonces, tal estrés como es suave, es estimulante y es favorable para nuestra planta. Y ustedes se preguntarán, ¿eso será cierto? Pues sí, porque muchísimas plantas requieren de un cambio de temperatura o requieren de un incremento en la producción de sus células para poder florecer o para que nos puedan dar los frutos, ¿no? Entonces estos cambios de temperatura pues son considerados como un tipo de estrés porque la planta se encontraba en un estado óptimo. Ahora hay que entender esto. Las plantas tienen una relación entre la dosis del agente o factor de lo que ya habíamos hablado, entre el estrés y el efecto que provocan, es decir, que es proporcional. Si la intensidad del estrés es muy severa o es muy alta, por lo tanto va a generar un efecto mucho más negativo en la planta. Entendiendo esto, las plantas tienen un estado óptimo, como les decía, en el cual la planta al inicio se encuentra con sus actividades fisiológicas de manera normal. Su situación fisiológica se puede decir que es estándar. Entonces, junto con los límites y las condiciones climáticas, es lo que le permite su crecimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno de estos se altera? Cuando alguno de los factores climáticos principalmente cambia, como es la luz, la temperatura o el agua, pues la planta tiende a estresarse, no tiende a tener un cambio en ese estado óptimo. Podemos entender que las plantas tienen diferentes agentes estresantes, que también son denominados como eventos complejos, y el estrés tiene diferentes etapas de respuesta. Nosotros podemos identificarlas muy sencillo. Primero podemos encontrar una fase de respuesta, que se refiere a una reacción de alarma, cuando está apareciendo esta situación de estrés, ¿no? Hay una desviación normal de su funcionalidad, es decir, la planta comienza a deteriorarse en cierto grado. Hay una disminución en su vitalidad, la vemos triste, inclusive podemos ver que los frutos empiezan a cambiar de color, que sus hojas se notan decaídas. Entonces ahí hay una señal de alerta de que hay algo, ¿no?, que está alterando la funcionalidad de nuestra planta. Y después vienen los cambios en los procesos del metabolismo, que es el catabolismo y el anabolismo.
En esto no quiero meterme mucho en temas de química, pero para que entiendan el catabolismo y el anabolismo se refiere a los procesos metabólicos en el que pues se producen nutrientes y se aprovechan los nutrientes, ¿no? O sea, cómo obtiene energía la planta. La otra fase es la fase de restitución o fase de estado de resistencia. Nuestra planta pues continúa en ese estrés, ¿no? Se puede decir como que es la fase 2, ya que continúa con ese factor que le está influyendo a nuestra planta y hay un proceso de adaptación, es decir, que la planta busca estrategias para poder soportar esos cambios tan abruptos en el clima. Hay un proceso también de reparación en que la planta con esas estrategias que está utilizando, pues se trata de recuperar, ¿no? De estos efectos adversos que está sufriendo, principalmente climáticos, ¿no? Sin embargo, también vemos que hay una fase de rustificación que se refiere a una reactivación, es decir, que la planta después de adaptarse y tratar de reparar lo que está sufriendo derivado de este estrés o de este factor climático que las está alterando, pues se reactiva, ¿no? Quiere volver a crecer, vemos que nuestra planta intenta pues producir sus flores para terminar su ciclo de vida, ¿no? Pero vemos que al finalmente entra en una tercera etapa que es el estado de agotamiento. Vemos que después de luchar tanto tiempo contra ese estrés o ese factor climático, pues la intensidad fue demasiado alta. Entonces hay una sobrecarga en la capacidad de su adaptación y finalmente puede ocurrir que nuestra planta no soporte ese estrés, ¿no? Que ha tenido y finalmente sufra de una enfermedad crónica o inclusive que nuestra planta pues se muera. Estas son como las fases que podemos identificar muy fácil en nuestras casas con nuestras plantitas. Si nos gusta tener nuestros huertos, pues es indispensable que sepamos esto, ¿no? Que identifiquemos que nuestras plantas también sufren de alteraciones, que también se estresan. Pero también existe una fase de regeneración. Sí, ya que después de haber sufrido tan severo estrés y llegar hasta una enfermedad crónica, también existe una fase de regeneración, la cual puede ser parcial o completa. Y es decir, que la planta, pues después de un estado, se puede decir, de dormancia, de dejar de pasar un tiempo para recuperar que sus células vuelvan a crecer, hay un estado de regeneración y es cuando la planta reaparece y se vuelve a activar su metabolismo, ¿no? Esto depende de la situación, depende de la severidad del estrés, si no fue demasiado grave. La intensidad del estrés, bueno, esto es súper interesante ya que podemos identificar en qué etapa o cómo es que va a afectar un factor, en este caso externo, como puede ser un factor climático o inclusive una plaga a nuestra planta. Y es que cuando el estrés no es demasiado largo en su duración y en su intensidad, las plantas encuentran una estrategia para sobrevivir y se encuentra de lo que denominamos dentro de la fisiología vegetal como el máximo y mínimo de resistencia o tolerancia. Es decir, que las plantas tienen como ciertos límites permisibles que le permiten sobrevivir, sobrellevar este agente perturbador. En tales casos, pues los daños y los síntomas no son detectables o son mínimos, ¿no? Existen varios eventos causantes de estrés. Estos pueden deberse a una multitud de factores. Encontramos aquellos que se derivan o se agrupan en naturales y antropogénicos, que son los principales. Naturales nos referimos a esos factores climáticos como la temperatura, el agua, la luz. Y antropogénicos, aquellos que son derivados de nuestras acciones, es decir, a los efectos antropogénicos, ¿no? Nuestras acciones también tienen efectos sobre las plantas. Por ejemplo, las plantas que viven en las ciudades y tenemos huertos en nuestras casas, pues se ven desfavorecidas por las condiciones climáticas de las ciudades, ¿no? La gran cantidad de smog. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero deben entenderlo, ¿no? Que dependiendo de donde nosotros habitemos, también eso perjudica a nuestras plantas y perjudica todo su desarrollo, desde su germinación, crecimiento, su desarrollo, la producción de la floración y al final la fructificación, ¿no? Entonces, también comúnmente en la literatura encontramos que se les clasifica en factores bióticos y abióticos. En factores bióticos nos referimos a factores vivos, factores como las plagas, factores
como estos agentes infecciosos causados por hongos, virus, bacterias, ¿no? Que afectan a nuestras plantas. Y los otros son los factores abióticos, factores que tienen que ver con las características del entorno, como es el clima, la temperatura, el agua, ¿no? Estos factores climáticos que son abióticos. Dentro de los factores naturales de estrés encontramos principalmente una alta irradiancia, es decir, que hay una gran cantidad de luz y lo que provoca nuestras plantas es la fotoinhibición, es decir, que disminuye nuestra fotosíntesis en las plantas por la gran cantidad de luz solar que está cayendo sobre ellas, ¿no? Existe un incremento en la temperatura o también está baja y provoca cambios en nuestras plantas, que son las heladas inesperadas y tardías, ¿no? Que comúnmente, dependiendo de donde nosotros vivamos, pues pueden ser ya estacionales. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar a nuestra planta para que tenga un crecimiento óptimo? Encontramos también factores naturales como la falta de agua, ¿no? Porque hay temporadas en las cuales pues no llueve y las plantas deben de buscar alguna estrategia para poder soportar este estrés. También hay deficiencia natural de los minerales y es porque ¿dónde vamos a colocar nuestras plantas? La mayoría de las personas las colocamos en macetas, ¿no? O las colocamos con tierra que compramos de los supermercados. Pero ¿qué pasa si utilizamos tierra de nuestras casas, ¿no? Si tenemos un jardín, pues el suelo sufre de deficiencia mineral debido de los procesos naturales que hay de manera natural en el clima, ¿no? Y también los periodos largos de lluvia provocan efectos en las plantas, provocan que éstas se estresen, que éstas sufran de alteraciones. También hay afectaciones por insectos, por plagas que son muy comunes, ¿no? Y más en aquellas que producen algún fruto, ¿no? Es muy importante que sepan que algunas plagas son beneficiosas y otras sí son perjudiciales. Hay que saber entender y cuándo poder utilizar algún, se puede decir que algún mecanismo artificial o utilizar estos denominados herbicidas o pesticidas, ¿no? Hay que entender muy bien cómo funcionan y cuándo se deben utilizar y diferenciarlos, porque pues aquellos plagas que provocan efectos negativos es principalmente por patógenos virales y fúngicos y bacterianos. También encontramos los famosos factores antropogénicos y esos factores que son los que encontramos de manera muy común derivadas del cambio climático. Y eso es muy cierto y lo tenemos que tener en cuenta. Las personas a veces no nos cuestionamos sobre si nuestras acciones tienen efectos sobre todos los organismos y eso es muy común y más sobre nuestras plantas, ¿no? Que es las que viven con nosotros, están en nuestras casas. Y es que principalmente el uso de herbicidas y pesticidas genera grandes problemas en el crecimiento de nuestras plantas, la contaminación del aire, la formación de especies de oxígeno que son reactivos a las plantas y les provocan grandes daños y les impiden su crecimiento. También la famosa lluvia ácida, humo ácido, rocío ácido, que hace referencia a esta combinación de estas especies reactivas de oxígeno y de dióxido de carbono, pues comúnmente caen en las grandes ciudades, ¿no? Cuando llueve y a veces no pensamos que eso le perjudica a nuestras plantas. También encontramos cuando hay pHs muy ácidos en el suelo y en el agua, esto también afecta a nuestras plantas. Cuando hay una deficiencia en el mineral de los suelos, que a menudo es inducida por estos factores que les mencionaba del cambio climático, como la lluvia ácida, o cuando hay un exceso de nitrógeno, cuando hay una gran cantidad de materia orgánica que se está depositando en los suelos e incrementa los niveles de nitrógeno, tanto en depósitos secos y húmedos. Hay una gran acumulación de metales pesados en los suelos y eso ya lo hemos escuchado hablar un montón de veces, ¿no? Entonces, dependiendo de donde tú utilices la tierra para la germinación y crecimiento de tus plantas, pues dependerá también su crecimiento. Vamos a ver de manera detallada qué es lo que sucede cuando nuestras plantas están sometidas a una alta irradiación solar. Pues a temperaturas muy elevadas, lo que provoca es un estrés térmico en la planta, que es cuando se deteriora la calidad de los frutos. Lo podemos ver en la imagen, que nuestros frutos comienzan a marchitarse, a tener manchas, a inclusive cambiar de forma y reducir su crecimiento. También en las hojas podemos identificar que hay como quemaduras o le pueden llamar como escaldaduras en nuestros frutos y hojas, como pueden ver en esa imagen, en esa hoja de fresa, que comienza a tornarse color café. Y es que estamos notando que nuestra planta se está quemando, ¿no? Y es cuando supera esa relación o ese límite permisible que tiene.
para soportar gran cantidad de sol. Y es que sabemos que la fotosíntesis es la forma en que nuestras plantas se alimentan. Nosotros le proporcionamos de agua y nutrientes, pero ella absorbe luz solar que le permite transformar estos componentes de dióxido de carbono, agua y nutrientes para poder transformarlo en su alimento, en su comida y finalmente pues liberarlo. Sin embargo, cuando la cantidad de luz es demasiada, pues sufren efectos negativos, ¿no? Nuestras plantas comienzan a marchitarse y a secarse, y eso lo podemos identificar de manera muy simple viendo nuestras hojas y viendo nuestros frutos. Entonces, ustedes cuando identifiquen este tipo de quemaduras, pues retírenlas, ¿no? Del sol, ya que se está viendo afectadas por este tipo de agente estresante. El otro es cuando hay altas y bajas en la temperatura. Cuando hay una alta temperatura, podemos identificar que nuestra planta se encuentra decaída, se encuentra triste, y es que pues está perdiendo la turgencia. Esa turgencia se debe al el agua, ¿no? Que está perdiendo gran cantidad de agua por la evaporación, por la gran cantidad de radiación solar indicente. Por lo tanto, hay una evapotranspiración debido a esta cantidad de calor que la planta no puede soportar. Entonces es un momento en el cual nosotros identificamos que nuestra planta está sufriendo cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Y cuando hablamos de las bajas temperaturas que secan nuestra planta, ya que estas altas temperaturas también secan el agua que está dentro de la planta, de sus tallos, de sus hojas. Y es que le provoca pues cambios tan abruptos que la planta no puede soportar, no está dentro de sus límites permisibles y es cuando notamos que se empieza a secar. Y más que nada lo notamos cuando hay bajas temperaturas o esas famosas heladas temporales. Encontramos también el estrés hídrico, que es muy común que sufran tanto en nuestro hogar como si tenemos huertos instalados en suelo, un huerto de traspatio. Identificar cuando nuestra planta está teniendo un déficit hídrico, ya sea por sequía, porque no ha llovido o porque no las estamos regando adecuadamente. Y lo que podemos identificar es esta alta tasa de transpiración, donde hay pérdida de agua y nuestra planta se ve decaída, se ve triste. Pero también vemos que la planta comienza a tornarse amarilla, comienza a secarse sus puntas. Y eso también es el estrés hídrico, no solo se debe a las altas temperaturas, sino también a las bajas temperaturas y cuando hay una elevada cantidad de sales en nuestros suelos. Entonces es una señal de alerta identificar cuando nuestras hojas comienzan a secarse desde las puntas. Eso indica que la temperatura y que el agua está jugando en contra de nuestra planta, ¿no? Lo que sucede es que las plantas al reverso, en las hojas, tienen algo que se llaman estomas y los estomas se abren y se cierran para poder absorber agua y absorber oxígeno y CO2 y también para liberarlo, porque es una forma en la cual está interactuando con el medio. Pero entonces, si nuestra planta no abre sus estomas o no abre esas puertas para poder absorber agua, oxígeno y dióxido de carbono, es porque se encuentra en estrés hídrico o en estrés debido a las altas temperaturas, ya que si las abre, lo que haría es una pérdida de agua, una pérdida de oxígeno y por lo tanto nuestra planta pues moriría. Entonces es importante que identifiquemos cuando se encuentren este tipo de problemas. El otro tipo de problema que podemos identificar es cuando hay una deficiencia de nuestros nutrientes en el suelo o en el sustrato donde tengamos a nuestras plantas, ya sean hortalizas o plantas ornamentales, ya que nuestras plantas necesitan una serie de nutrientes que se encuentran en diferentes proporciones en el suelo. Los famosos macronutrientes que son los más importantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre. Y es que empezamos a notar ciertas características. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia del potasio, hay una necrosis en los bordes de las hojas, y ustedes lo pueden notar en la imagen que les coloqué. Hay una deficiencia de potasio, nuestra planta comienza a tener esos bordes cafés, inclusive rojizos que se puede notar cuando hay una deficiencia de potasio. Y nuestras plantas se tienden a aparecer manchas y a tener coloraciones rojas cuando hay una deficiencia de fósforo. Entonces hay que saber identificar, tener esta lista. Ustedes si les gusta tener sus plantas
en casa para consumo, pues es importante que identifiquen este tipo de factores estresantes. Tenemos, por ejemplo, cuando hay un decremento del nitrógeno en el suelo, hay una clorosis. La clorosis se refiere a que nuestra planta comienza a ser translúcida. Hay colores amarillos, nuestra planta la notamos demasiado triste y con estas coloraciones amarillas que van tendiendo hacia lo translúcido, es cuando hay muchísimos problemas. Ustedes pueden ver que nuestras plantas tienen como nerviaciones, tienen como líneas en las hojas y allí es donde vemos si hay una deficiencia de los nutrientes. En otro caso vemos la deficiencia del magnesio. Cuando tienen clorosis, se ve y se distingue en esas nervaduras que les decía, cuando hay una ausencia del macronutriente del magnesio, comienzan a tornarse de colores amarillentos. Entonces hay que fijarnos muy bien en cómo están nuestras hojas, cómo podemos identificar que les falta algún nutriente. Esto hay que verlo desde las hojas más viejas, ¿no? Porque las hojas más viejas son las que nos dan los indicadores de qué le falta a nuestra planta. Pero también si revisamos los brotes nuevos, los brotes jóvenes, podemos identificar la deficiencia de los nutrientes, como es el caso del boro, que es un micronutriente de gran utilidad para las plantas y su crecimiento. Y podemos ver que cuando nuestros brotes de plantitas los vemos que están en crecimiento como negro, oscuro o grisáceo, es que hay una necrosis en el meristemo. El meristemo se refiere a aquellas células que se encuentran en el ápice o en la punta de la planta y están produciéndose más hojas. Entonces, esta deficiencia de boro pues se ve traducida a una necrosis o un color oscurecido de los nuevos botones que están creciendo de hojas. Y también podemos identificar la deficiencia del azufre con estas clorosis que les llamaban, ¿no? En las hojas jóvenes. Y el caso del magnesio y el hierro se ve en la clorosis en las nervaduras, es decir, que hay un cambio de coloración en esas líneas que les llamaban en las hojas jóvenes, esas líneas que podemos ver que están enraizadas. Entonces es importante que revisemos nuestras plantas, más si nos gusta consumir nuestras lechugas, nuestras acelgas, que son más que nada aquellas plantas que son de consumo habitual en nuestras casas, en nuestros huertos. Entonces hay que identificarlas. También no sé si ustedes han notado que las plantas están, a veces vemos que nuestras acelgas no crecen de manera adecuada y luego procede a la floración. Eso es debido a un agente estresante. Cuando nuestras plantas como las acelgas pierden su crecimiento de hoja y lo que crece es en tallo y hacia la punta, es porque hay un agente estresante que la está afectando, entonces hay que identificar cuál es. Eso pasa comúnmente con las plantas porque pues inmediatamente crecen. Es decir, la planta opta por la producción de flor para completar su ciclo de vida, para poder sobrevivir y volver a reactivar el ciclo, ¿no? Entonces, pues lo que la planta hace es apurarse, completar el ciclo de floración. Pero pues lo que nosotros queremos es lo contrario, ¿no? Porque las queremos para consumirlas, queremos que sean hojas grandes, verdosas. Pero pues entonces hay que saber identificar cuando hay una deficiencia de nutrientes de nuestras plantas. El siguiente es cuando hay un exceso de agua. También es algo muy común que no sabemos cuándo se deben regar o cuándo hay que dejar de hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay un exceso de agua, dependiendo del tipo de sustrato, hay un proceso conocido como hipoxia. La hipoxia se refiere cuando hay una inundación, cuando hay una gran cantidad de agua en el sustrato y esto lo que hace es que nuestras plantas comiencen a ahogarse. Esas raíces ya no pueden absorber tanto el oxígeno disuelto en el suelo como el agua, porque eso es muy cierto, ¿no? En nuestros suelos deben de ser muy aireados para que contengan una gran cantidad de oxígeno. Es por eso que comúnmente cuando construyen un huerto en casa, un huerto de traspatio, pues nos dicen que al final debemos de colocar rocas de tamaño o de granulación más grande para que exista esta aireación del suelo, ¿no? Que los microorganismos puedan moverse a través de la estructura de las moléculas del sustrato. Entonces, pues para eso es, ¿no? Si hay un suelo muy compacto, pues habrá una absorción del agua pues muy rápida, habrá una saturación muy rápida y lo que va a provocar es que nuestras plantas no puedan absorber tanto el oxígeno que hay en el suelo como el agua. Entonces esto provoca la gran cantidad de agua y la compactación del suelo que nuestras plantas sufran de hipoxia, es decir, que se comiencen a ahogar, a asfixiar. Entonces, cuando el suelo está saturado de agua, comienzan estas coloraciones como
como color negro, hay una cierta como putrefacción en nuestras hojas, en sus frutos, y eso lo podemos identificar pues inmediatamente y lo vemos en el suelo. Si lo tocamos al tacto, es muy húmedo y está muy compacto, es decir, que lo vemos que está muy, el suelo se ve muy uniforme, es que falta aireación y lo que podemos hacer es manualmente. En cuanto al exceso de agua cuando hay lluvias, pues es demasiado complejo, ¿no? Porque pues nosotros no sabemos cuándo es cuando va a llover y cuándo no, hablando de cuando son lluvias atemporales. Sin embargo, pues hay que tener en nuestro calendario cuando son lluvias que sí son temporales o son de estación. Entonces, cuando identifiquemos que va a llover mucho en cierta temporada del año, pues hay que ver dónde se va a colocar nuestro huerto. Eso es súper interesante y lo tienen que tener en cuenta cuando lo van a construir. Por si esos son más útiles el utilizar macetas, ¿no? Para poder estarlas moviendo de un lugar a otro. Y ahora el que más es temible, ¿no? Cuando nos dicen, ay, es que tu huerto o tu planta tiene patógenos y plagas, ¿no? ¿Cómo identificar cuál tipo de plaga es y cómo atacarla? Las enfermedades por plagas y patógenos necesitan de tres factores para poder desarrollarse. La presencia de la gente causa una enfermedad, pero nuestra planta ya debe estar con cierta suscep- susceptibilidad a esta enfermedad. ¿Y cómo es esto? Sí, es que nuestra planta ya estaba, se puede decir, enferma. Es decir, los agentes estresantes climáticos ya le habían afectado de una forma, pues que la planta ya se notaba triste, decaída, ya no continuaba con sus funciones fisiológicas de manera adecuada. Y es que estas plagas, estos patógenos son oportunistas y cuando ven un estadio en el cual ellos pueden aprovecharse, pues se desarrollarán en el organismo, ¿no? Entonces es por eso que debemos de cuidarlas para poder evitar que estas plagas, estos patógenos, pues ingresen en nuestras plantas, las contagien, desarrollen enfermedades y mueran. ¿Y cómo podemos identificar qué tipo de plaga es la que debemos atacar? Pues conociendo que hay muchísimas plagas y podemos llegar a confundirnos, ¿no? Primero hay que identificar si se trata de una plaga o un patógeno por hongos. Entonces, si se trata por hongos y queremos recuperar a nuestras plantas, pues se tendrían que utilizar ciertos fungicidas, ciertos químicos, pero si lo que queremos es seguir en lo natural, hay que buscar dentro de la gran literatura que hay sobre el cuidado de las plantas, qué son aquellos productos que podemos utilizar para atacar los hongos. También encontramos que hay un montón de insectos que las atacan. Entonces aquí el patógeno, el agente infeccioso, el agente que está causando la enfermedad, pues se trata de un insecto. Y lo que podemos utilizar y comúnmente se hace es utilizar jabones, ciertos líquidos específicos para que pues se retiren, ¿no? estos organismos. Y también tenemos aquellos agentes que a veces no los podemos ver a simple vista, que son las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, pues cuando no podemos percibir que hay un agente físico que está afectando nuestra planta, pero la vemos que está siendo atacada, es cuando decimos que el patógeno se trata de un virus o de una bacteria. Entonces, por lo tanto, ahí la única solución sería tratarla con ciertos herbicidas y, y productos químicos para poder ver si la podemos recuperar. Entonces, pues el problema de las plagas y de los patógenos, nosotros lo podemos ver desde un principio, podemos ver señales de alerta y identificar cuál es el tipo de plaga que está afectando nuestra planta. El uso de herbicidas. Los herbicidas son principalmente productos de uso fitosanitario. ¿A qué nos referimos? Que son utilizados principalmente para eliminar plantas indeseadas. Así es, los herbicidas son muy específicos y es decir que solamente causan efectos en un tipo específico de planta y es muy comúnmente utilizados en las grandes producciones agrícolas. Entonces, por lo tanto, lo que sucede es que se inhibe el crecimiento de las malas hierbas, como les pueden llamar en las zonas agrícolas, pero pues regularmente estos herbicidas son hormonas de las plantas, son hormonas que inhiben el crecimiento de las otras, ¿no?
Esto es muy común y las plantas de manera natural ya lo tienen. Estos hormonas inhibidoras del crecimiento son muy comunes, pero también como son hormonas, provocan efectos secundarios en nuestras plantas. Podemos ver que debido de la gran cantidad que se utilizó del herbicida con un alto contenido de hormona, pues provoca efectos secundarios como es la aparición de raíces adventicias, ¿no? Principalmente en las plantas como la del maíz. O en las plantas de jitomate empezamos a notar que comienza a secarse, ¿no? Cuando la gran cantidad de herbicida sobrepasó ese límite tolerable. Entonces, pues el tema del uso de herbicidas hay que dejarlo para los expertos, ¿no? Porque es un tema complejo de abordar y no es recomendable utilizarlo en casa. Se ha hecho aquí en México, actualmente se tienen ciertas campañas para dejar de utilizar el glifosfato, que es de los principales herbicidas para evitar el crecimiento de plagas y de plantas indeseadas. Entonces, pues es algo complejo que podría perjudicar nuestra salud, pero para nuestros huertos en casa, nuestras plantas ornamentales, pues no, no es necesario, ¿no? Factores como la lluvia ácida. La lluvia ácida se refiere a que hay eh, en las grandes ciudades encontramos que se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y de otras partículas derivadas del nitrógeno, ¿no? Y lo que sucede es que hay una acumulación en la atmósfera y cuando hay procesos de precipitación, estas lluvias, pues estas partículas también caen junto con las lluvias, ¿no? Lo que provoca efectos pues muy desagradables en las plantas, llegan a quemarlas, a consumirlas. Esto es un proceso que es muy dañino y es muy común en las grandes ciudades, donde pues la gran cantidad de agua, se puede decir contaminada, afecta pues tanto a los bosques como a nuestras plantas en casa, ¿no? La lluvia ácida produce daños muy importantes sobre la vegetación, pero también produce daños en el suelo porque destruye a una gran cantidad de microorganismos que son esenciales para los procesos biogeoquímicos, para esos procesos en los cuales hay una recuperación, cuando hay un ciclo de regeneración de estos llamados eh, nutrientes. Entonces vemos que hay una alteración directa, por ejemplo, con los fijadores del nitrógeno, que los fijadores de nitrógeno son muy importantes para aquellas plantas, principalmente las legumbres. Si tenemos en nuestras casas legumbres, pues tenemos que identificar a qué tipo de problema es que está teniendo, ¿no? Si se trata de nuestras legumbres, pues estas requieren de los microorganismos fijadores de nitrógeno para poder completar sus ciclos de vida. Ya estamos por terminar nuestra charla. Nos faltan completar algunos comentarios. Eh, Me gustaría ver sus preguntas, disculpen. Me gustaría ver qué les gustaría saber acerca de los agentes estresantes de las plantas. Estaré atento a los comentarios, a sus preguntas aquí en este en vivo para conocer y saber qué es lo que les gustaría saber, ¿no? Vemos el comentario de Nancy que nos dice que regó con agua de lluvia sus plantas y murieron al otro día. Esto es muy común que suceda en las grandes ciudades donde hay una gran cantidad de dióxido de carbono, de emisiones de este CO2, que pues lo que hace es contaminar a nuestras plantas. Nos dice Gabriela McCarthy cómo identificar los diferentes patógenos. Les hablaba que existen pues diferentes tipos de patógenos que tienen influencia en nuestras plantas. Podemos identificar aquellos que son patógenos como los hongos, las bacterias, encontramos también los virus
y pues las plagas derivadas por insectos, ¿no? Los famosos insectos indeseados. Pues a esto es lo que le llamamos como agente infeccioso, ¿no? De nuestras plantas. Entonces, pues identificarlo, pues lo podemos ver desde su fisionomía. Hay muchísimas guías que podemos consultar en internet para nuestros huertos si es que tenemos cierto tipo de especies de plantas para consumo. Hay una gran literatura que está disponible en internet para poder identificar qué es lo que la está afectando, ¿no? Entonces, lo principal es identificar si se trata de un problema derivado de insectos, si es un problema derivado por patógenos como los hongos o si es por bacterias. También nos dice Sheer Purple, dice, el compost ayuda a evitar el estrés cada cuando se coloca en nuestras plantitas. Sí, ahí es cuando hablamos acerca de la deficiencia de los nutrientes. Si empezamos a notar que hay una gran cantidad de nutrientes en el suelo, eso lo podemos notar nosotros cuando, si nosotros creamos el sustrato de nuestras plantas para utilizarlo en nuestros huertos, pues sabemos qué es el tipo de sustrato que estamos utilizando, qué son los nutrientes que va a contener. Entonces, pues eso es más sencillo si tenemos un huerto, se puede decir, en cierta medida controlado. Pero si lo que hacemos es nuestras plantas colocarlas directamente al suelo, hay que identificar cuáles son las características del suelo. Entonces, identificar el tipo de nutriente que le hará falta pues se verá reflejado en lo que les decía, en estas tonalidades de nuestras hojas, de nuestras plantas, y pues entonces hay que estar atentos, ¿no? A qué es lo que les sucede, cómo están creciendo. Entonces, pues es cuestión de ser observadores, de mantenerlos al tanto, de cuidarlas, identificar esta serie de características que les mencionaba de manera muy, se puede decir, muy resumida. Hay muchísima literatura que pueden leer sobre cuáles son aquellos factores estresantes, en este caso hablando de deficiencia de nutrientes, y cómo se ven reflejados en nuestras plantas. Entonces, pues es muy importante, ya que veo que muchos huertonautas de permaverde, pues tienen sus plantitas de chile, de acelga, de lechuga, y pues hay que estar atentos y poderlas cuidar. También habla Nancy sobre el caso de los trasplantes y sí es muy común porque pues vemos que nuestra planta se encuentra con características, se pueden decir óptimas de crecimiento cuando están en sus macetitas, cuando está en su lugar donde germinó, donde creció, ¿no? Y estos cambios de temperatura y los cambios en el sustrato, cuando se cambia a un nuevo pues ahora sí a un nuevo sitio, pues genera que la planta se estrese, ¿no? Que tiene que adaptarse. Y es cuando hablábamos de esas tres fases que sufren las plantas para poder sufrir esas fases de respuesta hacia un estrés o agente estresante. Entonces, pues cuando las trasplantamos, pues lo que sucede es estas fases de respuesta, la fase de reacción. Vemos que nuestras plantitas están tristes, después hay una fase en la cual ella se quiere recuperar, pero si no se recupera, pues al final se va a agotar. Sigo leyendo sus preguntas, qué más les gustaría saber de lo que esté dentro de mis conocimientos. Realmente a mí las plantas me gustan desde una perspectiva, desde la biología, desde la ecología, pero pues me ha apasionado mucho el tema de la fisiología, entender cómo es que funcionan las plantas. Nos dice Román Núñez, una duda, ¿la constante poda de nuestras plantas, por ejemplo las aromáticas, causan estrés negativo en ellas? ¿Es posible cosechar de manera eterna una planta? Bueno, para contestar tu primera pregunta, y es que es muy común que tengamos plantas, como dice él, aromáticas o estas plantas que consumimos como especias en nuestras casas y las estemos recortando, ¿no? Pues estos agentes estresantes son físicos, son antropogénicos, es lo que decía que son derivados de nuestras acciones. Entonces, pues hay que pues saber cuáles son los límites, ¿no? También no vamos a estar recortando nuestra plantita diariamente para poder obtener sus hojas, ¿no? Para consumo. Muchas veces las plantas aromáticas lo que se hace es esperar a que comiencen a secarse las hojas de hasta abajo, es decir, esperar a que estas hojitas comiencen a cambiar de tonalidad y es decir, que están perdiendo vitalidad y entonces pues es mejor ir retirando las hojas de la parte de abajo de nuestra planta para evitar que pues sufra algún daño, ¿no? En su funcionalidad, ya que si comenzamos a retirar las hojas que están en la parte superior,
pues lo que estamos haciendo es dañar a nuestra plantita, quitar esos meristemos de crecimiento, es decir, esas células que se encuentran en las puntas, que es lo que produce que haya más hojas, ¿no? Entonces, pues que hay que saber identificar y eso lo podemos notar pues de manera física. Nos dice también si es posible cosechar de manera eterna una planta. Las plantas se puede decir que son estacionales. Las plantas cumplen con un ciclo de vida temporal, así como nosotros, pero el de ellas es mucho más corto. Hay plantas que son anuales, hay plantas que son perennes, entonces hay que saber identificar el tipo de planta que queremos cosechar. Para el caso de las hortalizas, estas plantas son anuales, se puede decir, anuales o temporales, ya que cumpliendo su ciclo de vida, pues van a morir. Es por eso muy importante identificar qué tipo de planta tenemos en casa y así es para consumo o si es ornamental. Entonces, pues saber si nuestra planta es de crecimiento de duración perenne, es decir, que va a seguir durando durante todo el año, principalmente verde, o si va a perder sus hojas, o cuánto es su crecimiento, ¿no? Cuánto va a ser su duración en su tiempo de vida, se puede decir. También es muy común que las personas utilicen los llamados fertilizantes orgánicos y eso pues también hay que saber cuándo se deben de utilizar porque a veces la gran cantidad de nutrientes a nuestras plantas pues les hace daño. También ya vimos que si las regamos demasiado comienza esta hipoxia de nuestras plantas, entonces hay que ser cuidadosos cuando utilizamos estos fertilizantes, aunque sean orgánicos, hay que saber cuándo son necesarios. Si no son necesarios, no van a generar ningún cambio positivo en nuestras plantas, inclusive va a ser perjudicial. Por eso es importante que identifiquemos que el estrés puede ser positivo, pero también puede ser muy negativo. El estrés se refiere a estos cambios, ¿no?, que sufren las plantas. Vamos a responder a un par de preguntas más. También nos habla Nancy sobre que ella notó que al utilizar agua de garrafón o agua embotellada, vio que hay una mejoría en sus plantas y sí es de lo que les hablaba, de la calidad de agua que estamos utilizando para regar nuestras plantas. Y es que comúnmente el agua que utilizamos de riego en nuestras casas pues viene de este alcantarillado que son sistemas principalmente de metales y lo que genera es una alta salinidad, ¿no? Entonces pues estas aguas embotelladas están reducidas en estos nutrientes como la salinidad, entonces pues es benéfico a nuestras plantas, pero pues hay que tener una estrategia, se pueden utilizar estiladeras que son como un tipo de piedra que filtra el agua y lo que podemos hacer o utilizar algún tipo de se puede decir algún utilidad de un producto químico para disminuir la cantidad de sal en nuestra agua y poderla utilizar de manera pues común, ¿no? Entonces el tema del agua es súper importante porque es de lo que se está alimentando, ¿no? Comúnmente en las ciudades pues utilizamos el agua que cae de la lluvia, las personas que tienen esa costumbre, o la mayoría pues se espera que estas lluvias temporales sean las que apoyen el crecimiento de nuestras plantitas. Bueno, pues el día de hoy finalizamos esta charla recortándoles que las plantas son organismos que son muy importantes, que son organismos que requieren de mucho cuidado, que deben de ser, su crecimiento debe ser vigilado para nosotros identificar si están sufriendo de alguna deficiencia. Entonces, pues los invito a que sean más observadores, que vigilen cómo están creciendo. Si ustedes son personas que tienen huertos en casa, pues ustedes ya tienen ese cariño, ¿no?, hacia sus plantas. Entonces es importante identificar cuáles pueden ser factores estresantes de nuestras plantitas. Como les decía, esos factores pueden ser climáticos, como la precipitación, la lluvia, la temperatura, el calor, cuando hay heladas. Estos factores climáticos las perjudican y también factores, se puede decir, abióticos,
como los cambios muy abruptos en el clima derivado del cambio climático que estamos sufriendo actualmente y los factores abióticos que son principalmente las plagas. Entonces los invito a que identifiquen el tipo de plaga que está afectando a su plantita y puedan darle pues su tratamiento para su recuperación y crecimiento. Entonces, chicos, pues el día de hoy yo me despido. Espero que esta plática, esta charla que tuvimos el día de hoy les sirva para que ustedes sigan con el cuidado de sus plantas, que yo sé que al igual que yo están apasionados sobre su crecimiento, su cuidado y están asombrados de cómo son nuestra base de alimentación. Entonces, pues muchísimas gracias, huertonautas, que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Saludos para todos y damos por concluida nuestra charla. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Saludos.